Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Francisco Álvarez, sargento capellán CKMI, y el día de hoy, ¿verdad? Quiero darte este mensaje de la bendita palabra de Dios y bueno, te invito, ¿verdad?, a que veamos el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Déjame abrirlo para leerlo. Quiero leerte una porción, ¿verdad? Estamos muy temprano aquí, las primeras horas de la mañana de este domingo, es primer día de la semana, y así como dice la escritura, ¿verdad?, que las mujeres se prepararon para ir el domingo en la mañana, el tercer día, ¿verdad? Recordemos que el jueves 14 de abril fue sacrificado, ¿verdad? El cordero pascual y el cordero para el pesaje. Y también coincide con la crucifixión de Jesús en jueves, viernes, segundo día, sábado, viernes, primer día, sábado, segundo día, domingo, tercer día. 3 días y 3 noches, ¿verdad? Y entonces quiero que veamos, ¿verdad? Aquí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Acerca de Mateo 28, capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Aleluya. Mira, es muy importante esto que acontece, ¿verdad? Que pasa en ese día, en ese momento, tan temprano como ahorita, ¿verdad? Las primeras horas del día. Y estas mujeres tenían la necesidad de ir a arreglar el cuerpo de Jesús. El jueves en la tarde, noche, que lo habían puesto en el sepulcro, pues lo limpiaron muy pronto de las heridas, ¿verdad? Y lo envolvieron y lo guardaron. Tenían que hacerlo muy rápido porque estaba empezando la cena del Pesaj, la cena de Pascua. Y a partir de ese momento se convertirían en 7 días muy especiales, ¿verdad? La fiesta de los panes sin levadura. Hoy estamos hablando que es el primer día de la semana después de un Shabbat, y entonces muy tempranito pues fueron a limpiar, a poner especies, aromas, pero lo más increíble, lo que nos llena a nosotros de esperanza y de orgullo es que la tumba estaba vacía, ¿verdad? Las mujeres, para quien dice que no son importantes para el cristianismo, las mujeres fueron las primeras que fueron a ver a Jesús, a limpiarlo, a arreglarlo, a cuidar de sus restos mortales, como ellas pensaban. Y sin embargo, ellos vieron el primer milagro. Lo primero que vieron fue la tumba, ¿verdad?, abierta, un ángel, ¿verdad?, sentado sobre la piedra. Y pasaron. Los 4 evangelios narran estos momentos con algunos detalles, ¿verdad?, diferentes, pero son detalles complementarios. Nos dice también en Lucas, ¿verdad?, cómo había 2 ángeles. Nos dice también en Marcos, ¿verdad?, lo vamos a leer más adelante, en Juan. Y es increíble este hecho. Primero porque Jesús resucitó, Él vive. Segundo, la piedra fue removida, era una gran piedra, ¿verdad?, que tapaba el sepulcro. Acuérdense que los sacerdotes del templo habían pedido a la guardia romana, al gobernador, ¿verdad?, que pusiera una guardia en esa tumba porque a lo mejor sus seguidores iban a robar el cuerpo. Entonces también había testigos romanos. Gracias a esos testigos romanos nosotros podemos tener un informe que históricamente lo podemos ver en las grandes bibliotecas, ¿verdad? Esos informes donde dice de la Guardia Romana, el informe que hace ¿cómo se llama?, el gobernador al emperador, donde le narra esos sucesos y habla de Jesús y bueno, nos da una idea
muy, muy clara de cómo veían las autoridades romanas a Jesús. Bueno, mira, regresando al tema principal de esto, no es casualidad que Jesús haya resucitado en un primer día de la semana, que equivale a un domingo. No es casualidad, ¿verdad? Todo en la vida de Jesús es algo muy especial, todo tiene un significado. Así como recuerdas tú al principio, ¿verdad? De la semana cuando entró Jesús montado en un pollino a Jerusalén, era el día en que se seleccionaba el cordero que iba a ser sacrificado. Después, al siguiente día, el lunes, ¿verdad? Hace algo con la higuera, busca frutos en la higuera. El día martes se seca esa higuera. Y el día miércoles, ¿verdad? Es ungido en Betania, durante el día en la casa de Simón, el leproso. El miércoles en la noche, ¿verdad? Ya era jueves, según los conteos de los días judíos. Jesús, ese día en la noche, hace una cena, ¿verdad? Muy especial. La Santa Cena, lo conocemos, la Santa Cena del Señor. Después hay la enseñanza sobre cómo debemos de servir, ¿verdad? Nos dice: el que quiera ser primero tiene que ser el siervo de todos. Algo muy importante. Y después, ¿verdad? Esa misma noche se pone a velar y orar y solicita, les pide que oren con él, pero los discípulos no pueden. El jueves, ¿verdad? En la madrugada, en la noche, en el transcurso de la noche es apresado Jesús. En la madrugada es llevado a las guardias romanas después de un juicio que efectúan, ¿verdad? Lo narran ahí los evangelios en el templo y lo condenan a muerte, pero las autoridades judías no tenían ese poder. Entonces lo presentan a Roma y lo presentan como el incitador del pueblo judío contra el imperio romano y termina siendo el rey de los judíos. ¿Recuerdas? Por eso es que el imperio romano lo enjuicia, lo condenan, ¿verdad? Hay algunos juristas que dicen que es difícil, ¿verdad? Concebir cómo es posible que a Jesús se le hayan dado azotes y después se le haya dado una crucifixión, ¿verdad? Es como tener dos penas por el mismo delito. Sin embargo, Jesús pasó por todo eso. Hubo ¿cómo se llama? Los azotes, ¿verdad? Para que se cumpliera la escritura, y después hubo una crucifixión. Ese jueves, ¿verdad? En medio de las 2 tardes, entre las 12 y las 3 de la tarde de nuestros estándares de tiempo actual, es cuando Jesús, ¿verdad? Dice las famosas 7 palabras, las 7 frases de Jesús, y a las 3 de la tarde aproximadamente todos los evangelios, los cronistas coinciden en que el día que se celebra la Pascua judía, el 14 de Aviv, a las 3 de la tarde, la hora nona, la hora novena, es cuando Jesús, ¿verdad?, entrega el Espíritu. A partir de ese momento, pues la humanidad nunca fue igual. A partir de ese momento, ¿verdad?, Jesús hace el sacrificio. Jesús cumple todas las profecías acerca del Mesías. Y entonces solamente queda una por cumplir, que es cuando Él va a reinar en la tierra, cuando Él va a tener, ¿verdad?, ese reinado, ser un rey. Por eso es que algunos piensan que Jesús no es el Mesías, porque no se ha cumplido esa parte donde Él va a reinar. Pero hoy, en un domingo como hoy de resurrección, es cuando Jesús, ¿verdad?, triunfa sobre la muerte. Al triunfar sobre la muerte, entonces se escribe otro capítulo muy importante, ¿verdad?, en el libro de la salvación, en el plan de Dios que tiene para la humanidad. Hoy, en un domingo, ¿verdad?, tan especial, que vamos viendo cómo el día va avanzando, ¿verdad? Es como se cumple la escritura y dice que la vida del cristiano va siendo como la mañana, ¿verdad?, hasta que el día es perfecto. Así también la obra, ¿verdad?, de Jesús es perfecta. Empieza en las
primeras horas del día domingo y continúa hasta que el día es perfecto, cuando ya hay claridad. No es casualidad que haya sido el primer día, Jesús, el primer día de la semana, domingo, ¿verdad? La resurrección de Jesús. Todos los evangelios coinciden en eso, no hay ninguna duda en que es el primer día de la semana. Hermano, nosotros, ¿verdad? Somos cristianos y trabajamos en domingo. ¿Por qué? Porque nuestro Cristo en domingo trabajó. ¿Qué dice la Escritura? Quiero llevarte, ¿verdad?, a esta parte, otra parte de los evangelios, en San Juan, ¿verdad? Donde nos dice San Juan 20, todavía está un poquito oscuro, lo voy a leer. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieran los discípulos a los suyos. Hermano, esto es muy, muy importante. Aquí hay un detalle muy importante que quiero comentarlo. Cuando entraron los discípulos al sepulcro, los lienzos estaban separados. Uno era el que lo cubría, ¿verdad? Y el otro el sudario. Los dos lienzos estaban separados y dice que el sudario estaba enrollado, puesto aparte. En la tradición judía, ¿verdad? Cuando uno termina de comer, dobla los manteles y los pone aparte. Cuando termina, ¿verdad?, de trabajar, igual dobla los lienzos y los pone aparte. Hermano, Jesús lo dijo, consumado es, está hecho, consumado es. La muestra es que Jesús dobló los lienzos, dobló el lienzo en el que fue puesto, no fue arrebatado, no fue muerto. Imagínate cómo se lleva en un cuerpo sin lienzos, ¿verdad? Jesús resucitó. Hay muchas pruebas. Si algo podemos estar seguros es que Jesús resucitó. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esa es nuestra esperanza, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Delta, Lola, Bravo, Maranata. Cristo está a la vuelta. Cristo viene. Bye bye.